Los samuráis y el código del bucido, honor hasta la muerte. Cuando pensamos en la palabra samurái, inevitablemente nos viene a la mente la imagen de un guerrero japonés vestido con una armadura imponente, empuñando una katana reluciente y dispuesto a dar su vida sin vacilar por su señor. Más allá de esta imagen casi mítica, los samuráis fueron mucho más que simples soldados, fueron una clase social, un símbolo de disciplina, lealtad y un conjunto de valores que trascendió siglos. El bucido, su famoso código de conducta, no era un simple manual de guerra, sino una filosofía que regía cada aspecto de sus vidas, desde cómo debían comportarse en el campo de batalla hasta cómo enfrentar la muerte con dignidad. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de los samuráis y descubrir cómo este código de honor, el bucido, marcó a Japón para siempre. Para comprender a los samuráis, debemos retroceder a la Edad Media japonesa, alrededor del siglo X. En aquella época, Japón era un país fragmentado, gobernado por clanes poderosos que disputaban el control de las tierras. Estos clanes necesitaban guerreros especializados, capaces de mantener el orden y proteger sus dominios. Fue en este contexto cuando surgió la figura del samurái, cuyo nombre proviene del verbo japonés aburao, que significa servir. Y eso era exactamente lo que definía su existencia, servir a su señor, conocido como daimyo, con absoluta fidelidad. La lealtad no era una opción, era una obligación inquebrantable. Para un samurái, traicionar a su señor era peor que la muerte. Este principio de devoción absoluta se convertiría en una de las piedras angulares del bucido. Sin embargo, en sus inicios los samuráis no eran los caballeros refinados que solemos imaginar, sino guerreros rudos y violentos, que poco a poco fueron puliendo sus costumbres hasta transformarse en una élite militar con un estricto código de conducta. El bucido, que literalmente significa el camino del guerrero, no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de influencia cultural, filosófica y religiosa. El confucianismo aportó los valores de lealtad, justicia y respeto jerárquico. El budismo zen inculcó la serenidad frente a la muerte y el autocontrol en medio del combate. El sintoísmo reforzó la conexión con la naturaleza y el respeto por los ancestros. De esta mezcla nació un código que no solo regulaba la vida del samurái, sino que lo convertía en un ejemplo a seguir para toda la sociedad. Uno de los principios fundamentales del bucido era la valentía. Para un samurái, el miedo no tenía cabida. Enfrentar la muerte con honor era la mayor muestra de su espíritu guerrero. Pero la valentía no se limitaba al campo de batalla, también significaba tener el coraje de actuar con justicia incluso cuando no resultaba conveniente. La justicia, de hecho, era otro de los pilares del bucido, el deber de actuar rectamente sin dejarse corromper por intereses personales. La lealtad, como ya mencionamos, era absoluta. El samurái debía estar dispuesto a sacrificar su vida en cualquier momento si su daimyo lo ordenaba. Esto no era una exageración, pues muchos guerreros sellaban su fidelidad mediante el acto del seppuku, un suicidio ritual que consistía en abrirse el vientre con una daga para demostrar honor y evitar la deshonra. Desde nuestra perspectiva moderna puede parecer un acto brutal, pero para ellos era la máxima expresión de integridad, preferían morir con dignidad que vivir con deshonra. La disciplina también era clave. Los samuráis no solo se entrenaban en el arte de la guerra, sino también en la literatura, la caligrafía, la poesía y la filosofía. Su formación era integral, porque el bucido enseñaba que un verdadero guerrero debía dominar tanto la espada como la pluma. La figura del samurái no se entendía sin este equilibrio entre fuerza y sabiduría. Y por supuesto, no podemos hablar de los samuráis sin mencionar su arma más sagrada, la katana. Más que un simple instrumento de combate, la katana era el alma del samurái. Su elaboración era un proceso artesanal que podía tardar meses, donde el herrero ponía todo su conocimiento para crear una espada que debía ser perfecta en equilibrio y resistencia. Para el samurái, perder su katana equivalía a perder su honor. Hasta este punto, quizá ya empieces a imaginar por qué los samuráis y su código del bucido fascinan tanto al mundo moderno. Su vida giraba en torno a un ideal de perfección moral y guerrera, y aunque no siempre lo cumplían al pie de la letra, la aspiración misma los convirtió en leyendas vivientes. Antes de continuar, quiero hacer una pausa. Si este tema te está gustando tanto como a mí me apasiona contártelo, no olvides darle like a este video y suscribirte a este canal.
Así apoyas muchísimo nuestro trabajo y podrás disfrutar de más historias increíbles como esta. Ahora sí, sigamos con los samuráis y su camino de honor hasta la muerte. La historia de los samuráis está marcada por momentos decisivos que moldearon no solo su destino, sino también el del Japón entero. Uno de esos momentos clave fue el establecimiento del shogunato. El shogun era el comandante supremo del ejército y, en la práctica, el verdadero gobernante del país, mientras que el emperador quedaba relegado a un papel simbólico. Bajo el gobierno de los shogunes, especialmente a partir del siglo XII, los samuráis se consolidaron como la clase dominante. Durante siglos, estos guerreros no solo lucharon en guerras internas, sino que también defendieron a Japón de invasiones extranjeras. Un ejemplo legendario fueron las invasiones mongolas del siglo XIII, cuando las flotas de Kublai Khan intentaron conquistar el archipiélago. Los samuráis resistieron con valentía y, según las crónicas, un tifón, conocido como kamikaze, el viento divino, destruyó gran parte de las fuerzas invasoras. Este suceso no solo reforzó el orgullo nacional, sino también la idea de que los samuráis contaban con la protección divina. Con el paso del tiempo, el bushido se fue refinando y extendiendo más allá del campo de batalla. Durante el periodo Edo, entre los siglos XVII y XIX, Japón vivió una larga etapa de paz bajo el shogunato Tokugawa. Al no haber guerras constantes, muchos samuráis se encontraron sin propósito militar, pero en lugar de desaparecer, el bushido se transformó en un código moral que regía la conducta civil. Los samuráis se convirtieron en burócratas, maestros y modelos de conducta para el pueblo. La disciplina, la honestidad y el honor seguían siendo su esencia, aunque ya no empuñaran la espada en combate. Sin embargo, esta transformación también significó un desafío. Muchos samuráis empobrecieron y quedaron atrapados en un sistema que no les daba las mismas oportunidades de gloria que en los tiempos de guerra. Aún así, el ideal del bushido se mantuvo vivo y las historias de fidelidad y sacrificio, como la de los 47 Ronin, se convirtieron en ejemplos inmortales de lo que significaba ser un verdadero guerrero. El final de la era samurái llegó con la restauración Meiji a mediados del siglo XIX. Japón se abrió al mundo, adoptó tecnologías occidentales y reorganizó su sistema social. El ejército moderno ya no tenía lugar para guerreros con katanas y armaduras. El decreto de abolición de la clase samurái marcó el cierre de una era milenaria. Muchos se adaptaron a la nueva realidad, otros resistieron y algunos incluso se rebelaron, como en la famosa rebelión de Satsuma liderada por Saito Takamori, considerado el último samurái. Aunque los samuráis como clase desaparecieron, su legado sigue vivo. El bushido influyó en el ejército japonés, en la educación y en la cultura del trabajo. Valores como la disciplina, la lealtad y el sacrificio todavía resuenan en la sociedad japonesa actual. Incluso en la cultura popular, el samurái es un símbolo universal de honor y valentía, presente en películas, libros, videojuegos y animes. El código del bushido nos habla de una paradoja fascinante, una filosofía que exaltaba la vida virtuosa, pero al mismo tiempo glorificaba la muerte honorable. Nos invita a reflexionar sobre cómo una cultura puede moldear el concepto de honor de formas que hoy nos parecen extremas, pero que para ellos representaban lo más elevado de la existencia humana. En última instancia, los samuráis no fueron simplemente guerreros que blandían espadas, fueron hombres y mujeres que vivieron bajo la presión de un ideal. El bushido les exigía disciplina, compasión, coraje y justicia. Y aunque no siempre lograban cumplir este ideal en la práctica, su búsqueda constante de perfección dejó una huella imborrable en la historia del Japón y en la imaginación del mundo entero. Quizá por eso, aún hoy, cuando pensamos en los samuráis, lo hacemos con una mezcla de admiración y asombro. Porque más allá del mito y la leyenda, nos recuerdan que vivir con honor, aunque sea hasta la muerte, puede ser una de las aspiraciones más poderosas que puede tener el ser humano.